tema de síncope y primero vamos a empezar por el caso clínico. Entonces les presentamos a un adolescente de 12 años, deportista, quien presenta como síntomas principales 3 episodios previos de pérdida de la conciencia, visión borrosa, palidez objetivada por los padres y mareo. Los 3 ocurrieron al momento de peinarse antes de ir al colegio y la recuperación fue completa después de recostarse. Como antecedentes, el paciente tiene un soplo resuelto, benigno y tiene historia familiar de cardiopatías. En la exploración no se encuentra nada normal, tanto los signos vitales como su EKG y su analítica son normales. Ok, para el diagnóstico tenemos un presunto síncope situacional por estar peinándose el cabello. Es un subtipo de síncope, pero neuromediado. Las claves para llegar al diagnóstico son a través de la anamnesis detallada y la exclusión de causas cardiogénicas, que sería la primera presunción diagnóstica, que las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y también podemos tener pruebas complementarias mínimas, como puede ser un EKG o una medida de la glucemia. En el mecanismo fisiopatológico, la teoría principal va a ser la activación del reflejo cardioinhibitorio por la estimulación del nervio trigémino al adolescente peinarse. Como consecuencia va a haber una activación de la respuesta vagal, un descenso de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, causando una hipoperfusión cerebral transitoria que nos lleva a un síncope. Esa es la tabla que les mencionaba para diferenciar lo que es un síncope neuromediado a un síncope cardiogénico. Principalmente son los prodromos, ya que en el neuromediado habrá una sensación de pérdida de la conciencia, habrá náuseas, visión borrosa y palidez, tal como lo presenta en el paciente. Y en el cardiogénico no habrá prodromos, más bien solo puede presentar palpitaciones o de repente dolor torácico. El inicio va a ser desencadenado por la posición del paciente y al finalizarse principalmente se va a dar cuando el paciente entra en posición de cúbito supino, mientras que el síncope cardiogénico va a ser brusco y no va a haber necesidad de haber un estímulo previo. La recuperación es rápida en el neuromediado, va a ser de 15 a 30 segundos y como ya les había mencionado, en una posición de cúbito supino el paciente va a regresar a la normalidad, mientras que en el cardiogénico va a ser una recuperación lenta. En cuanto al manejo y el tratamiento, necesitamos evitar que el paciente haga las actividades sentado por tiempo prolongado, ya que esto lo va a llevar a hacer este estímulo vagal. También podemos tener las maniobras de que apenas el paciente presente la visión borrosa puede colocarse en decúbito supino y no va a requerir pruebas adicionales para no estresar al paciente ni a la familia. En las conclusiones, la prevalencia del síncope en adolescentes es del 15 al 25% y la mayoría serán de una etiología benigna. La importancia va a ser la comunicación clara con el paciente y la familia para un adecuado tratamiento y el diagnóstico es de exclusión a través de la anamnesis y la exploración física. El pronóstico es muy bueno, no hay morbilidad asociada. Bueno, entonces ahora vamos con la presentación de la teoría. Acá tenemos los objetivos de la clase y a ver la siguiente. Ahí vamos a ver el contenido que trae esta exposición, la definición de etiología del síncope en niños y adolescentes, abordaje diagnóstico del síncope también. Centrándonos en estas 3 cositas: la historia, el examen físico, los exámenes auxiliares y además de eso el tratamiento. Siguiente. Listo. Entonces, ahora como hemos visto en el caso clínico, tenemos acá la definición de síncope, que es una pérdida breve y repentina del conocimiento, que está asociada con el tono postural y algo importante también es que es de recuperación espontánea. Vamos a ver acá que digamos, los tiempos son bastante importantes y por ejemplo, a diferencia de las convulsiones o ya el estatus convulsivo de la que estaba hablando el doctor, por ejemplo, estas pérdidas de conciencia son breves, no suelen durar más de 20 segundos, es incluso más rápido que eso. Si tenemos algo más rápido, entonces podemos ya estar pensando que es otra etiología. Como vimos también en el caso, ¿no? Es bastante frecuente que alrededor del 15% de los niños ya lo han presentado antes de finalizar la adolescencia. Y lo importante y lo que es bastante aliviante también para nosotros es que la mayoría de los síncopes pediátricos son benignos y tienen una causa autonómica, ¿no? Justo en el caso, una de ellas era el síncope era neuromediado y esto está alrededor del 80% de la etiología de los síncopes, el neuromediado.
síncopes que puedan poner en peligro la vida no son tan frecuentes, eso también es bueno. Se encuentran en 1 al 2% de los casos, pero es bastante importante reconocerlos porque se les tiene que brindar un tratamiento adecuado, ¿no? Usualmente referido al especialista. También es cierto que hay afectaciones neurológicas como pueden ser las convulsiones o migraña que pueden simular un síncope, pero no forman parte ni son nada que ver con este síncope. Y bueno, es menos frecuente que esté causado por afecciones cardíacas, les comenté, ¿no? Que el 1 al 2%. Siguiente diapositiva. Listo, entonces acá está la clasificación que estaba en la última guía de 2024 sobre síncope pediátrico y tenemos estas tres clases: el neuromediado, el cardíaco y el inexplicable, ¿no? No tenemos una causa. Entonces, dentro de estas, que les digo que el 80% es neuromediado, la más común es el síncope vasovagal, ¿ya? Y luego de ello podremos tener el POTS, el ortostático, y luego ya como causas menos frecuentes, el cardíaco, ¿no? Que entre las causas preocupantes tenemos la arritmia, eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que acá por ejemplo vemos, ¿no? Los que tienen asterisco son las etiologías que ponen en peligro la vida, pero son de las que menos pasan. En cambio, las que tienen acá la sangría son las más frecuentes, pero tienen un tratamiento que se le puede dar y es bastante eficaz. Siguiente diapositiva. Acá les hemos traído un cuadrito también que es importante para distinguir este síncope autonómico, síncope cardiogénico, como ya se vio en el caso clínico, pero de las convulsiones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver esto? En cuanto a los síntomas previos, digamos, que hay, acá tenemos, ¿no? Que para el autonómico la posición es importante, que el paciente pase de estar sentado a parado o de cuclillas, también síntomas como mareos, alteraciones visuales, que se sienta mareado. El síntoma cardiogénico, algo que bastante lo delata, es que se da durante el ejercicio, durante el esfuerzo, que hay también dolor torácico y palpitaciones. Importante también recabar los antecedentes cardíacos pasados del propio paciente y de su familia, porque también se puede repetir los síndromes que tiene. En cambio, las convulsiones generalmente no las hay. El periodo de inconsciencia, como les había mencionado, es generalmente de segundos. En cambio, acá es un poco más tardado, hasta minutos puede ser, ¿no? Y si ya pasamos al estatus convulsivo, mucho más largo. En cuanto a la reflexión de los expedientes de la incontinencia, no se presenta en el síncope, no es algo habitual. En cambio, las convulsiones puede estar presente. En cuanto a la confusión al despertar, este estado positival que hay en las convulsiones, lo hay entre 20 y 30 minutos, en cambio en los síncopes no las hay. Y los movimientos tónico-clónicos puede haber, pero no son una característica muy frecuente, y si los hay, también es de cuestión de segundos. No tiene nada que ver con una convulsión. Siguiente diapositiva. Listo. Ahora, para el diagnóstico hay que tener estas tres cositas en la evaluación. Y se vio en un estudio de 1200 pacientes que se hizo, me parece, en Estados Unidos, que con estas tres cositas, el 85% de los casos vamos a llegar a la etiología del síncope. Solo en algunos en los que todavía nos quede duda requeriremos otra analítica, pero con esto podemos hacerlo, ¿no? Que es la historia clínica, el examen físico y un EKG de 12 devibraciones. Siguiente diapositiva. Listo. Entonces, lo primero de esto, ¿qué es la historia? Hay que empezar con estas preguntas, que van a ser las más importantes para dirigirnos si este síncope es neuromediado, si es cardiogénico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estaba haciendo antes del suceso? Puede ser un día caluroso, que el paciente haya estado prolongado tiempo de pie, que haya habido, por ejemplo, un cambio de posición brusca, o que haya pasado, por ejemplo, de estar sentado a estar parado, ¿no? Sobre todo eso nos da, se explica por un síncope vasovagal, ¿no? Tenemos ruido intenso también, aunque hay un tipo de taquicardia que se puede desencadenar por ruidos intensos y por estímulos que llevan a sobresaltación, que también habría que analizar. Antecedentes de pérdida de volumen y también durante el ejercicio, si es que se produce durante la actividad física, es bastante importante y sugiere mucho que sea de etiología cardíaca. Entonces hay que hacerle un examen más profundo a ese paciente. ¿Qué síntomas si los hubo experimentaron? No todos los que van a experimentar este síncope recuerdan o mismamente presentan síntomas, pero los que los tienen pueden tener, por ejemplo, mareos, que esto es junto con las alteraciones visuales,
nos orienta mucho más a los neuromediados. Si fuera con dolor torácico y palpitación, entonces estamos yendo a un origen más cardiogénico, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Justo también con lo que comentaba el doctor, si hay testimonios de testigos o grabaciones de video, porque obviamente esto le vamos a preguntar al paciente, qué es lo que pasó antes, pero mientras el paciente ha tenido el síncope, no puede ver, ¿no?, lo que ha pasado. Entonces es importante que si es que hay grabaciones de video o algún familiar, algún amigo que haya estado al lado, haya podido ver, por ejemplo, ¿qué podemos tener acá? Palpitaciones, que nos dirigirían más a la causa cardiogénica, entonces aclararían más, ¿no? Y por último, si los síntomas son persistentes, si estos síntomas que tuvo antes, por ejemplo, el paciente, si los mareos, si las alteraciones visuales, la dificultad respiratoria vuelven, si es que la debilidad es persistente, demora mucho tiempo en que resuelva, entonces, por ejemplo, estas cosas, por ejemplo, la pérdida de conciencia que dura más de 20-30 minutos, nos orienta más a que sean convulsiones, a mismamente el síncope. La siguiente diapositiva. Listo. Otros puntos importantes que hay que tener en cuenta son los antecedentes médicos de enfermedades cardíacas, por ejemplo. En las arritmias, ahorita vamos a ver en los EKG qué patrones podemos identificar. Hay que ver si ha habido síncopes previos. Si es que ha habido síncopes previos, usualmente nos guía más a que es un síncope neuromediado. En la enfermedad de Kawasaki, puede producir alteraciones estructurales adquiridas. Entonces también hay que tenerlas en cuenta, y si es que ha habido una pérdida auditiva neurosensorial o antecedentes de trastornos altimentarios. Si es que ha habido una pérdida de peso y es especialmente rápida, también la tenemos que tener en cuenta. En cuanto a los antecedentes familiares, que usualmente también a veces no preguntamos bien o los dejamos de lado, es bastante importante porque la mayoría de pacientes que han tenido un familiar de primero o segundo grado, que ha tenido alteraciones estructurales, ya sea congénitas o adquiridas, puede volver a presentarse. Entonces, habría que estar atentos sobre todo a estos dos factores que le puse acá, que son muertes repentinas o inexplicables en menores de 50 años. Tenemos que fijarnos sobre todo en estas cosas. Y también si es que ha habido o hay el diagnóstico de arritmia. En cuanto a los medicamentos y sustancias, también pueden ser causas. Entonces tenemos que tener sobre todo en cuenta medicamentos que prolonguen el intervalo QT, bloqueadores de canales de sodio como el Lancetron, por ejemplo, o antidepresivos tricíclicos, y entre otras sustancias, ¿no?, que pueden ser, por ejemplo, acá que vemos la digoxina y la digitalina. Siguiente diapositiva. Listo, el examen físico también es bastante importante, es el segundo pilar después del de la historia que ya le hemos visto. Entonces, se tienen que recabar los signos vitales completos, tanto la presión arterial como la frecuencia cardíaca, tanto el paciente, por ejemplo, esté en una posición supina, echado, y cuando esté parado. Esta toma de presión, sobre todo cuando hagamos esto, tenemos que esperar 3 minutos desde que pasó de que estés echado a que esté parado, para que podamos identificar si es que es ortostático. Hay que vigilar los síntomas, porque usualmente acá les puse, ¿no? ¿Cuándo vamos a identificar, por ejemplo, que puede ser ortostático? Cuando hay un cambio anómalo. Si es que la tensión arterial sistólica ha aumentado más de 10 milímetros de mercurio, ha disminuido, o la frecuencia cardíaca ha aumentado más de 20 latidos por minuto, entonces acá podemos estar sospechando de que es un POTS. Pero acá hay una alteración que también es la taquicardia ortostática, que también eleva la frecuencia cardíaca. Sin embargo, esto es mucho más cantoso, porque no sería más de 20, estaría incluso por encima de 40 o 50 este aumento. Entonces podríamos distinguirlo con esto, ¿no? Justo acá lo puse, ¿no? Taquicardia marcada. Y bastante importante también es que a pesar de que identifiquemos que pueda ser algo ortostático, no paremos ahí la investigación, porque una hipotensión ortostática no descarta otras causas de síncope. Puede tener también una etiología cardíaca asociada, entonces no paremos allá. En cuanto a la auscultación, también tenemos que ver los ruidos cardíacos, si es que hay presentes galopes, si es que hay soplos, sobre todo los de obstrucción son los que más nos dirigen el diagnóstico, y tenemos que ver si es que hay hallazgos estructurales como estos tres de acá, como la estenosis aórtica. ¿Qué es lo que vamos a ver? Soplos de eyección y el clic de eyección, los clásicos. Si es que hay coartación de aorta, entonces lo que sabemos, ¿no?, la diferencia de presiones entre miembros superiores e inferiores, y también importante medir los 4 pulsos, de los 4 pulsos periféricos en las extremidades para confirmar esto.
Y en cuanto a la miocardiopatía hipertrófica, vamos a ver que hay un soplo dinámico. ¿Cómo es esto? La intensidad del soplo aumenta o disminuye según las maniobras que modifiquen su intensidad, ¿no? Por ejemplo, acá dice, aumentar al pasar de cuclillas a pie, aumenta la intensidad del soplo. En cambio, si lo hacemos de reversa, si pasa de pie, de cuclillas, o sentado o echado, entonces ahí disminuye la intensidad del soplo. Eso es lo que nos indicaría esta patología. Listo. También tenemos signos de insuficiencia cardíaca como estertores, galope o hepatolmegalia, y también hay que focalizarnos en el examen neurológico para ver si es que encontramos focalidad. Siguiente diapositiva. Listo. La tercera herramienta, el EKG, también es importante. Nos va a ayudar, como les dije, en el 85% de los casos, a pesar de que, por ejemplo, decían que tiene un bajo rendimiento diagnóstico. Lo importante es que identifiquemos que el EKG está normal. Hay varios patrones que podemos encontrar, pero si encontramos un EKG normal y el síncope no es de esfuerzo, entonces es casi con total seguridad que no hay arritmia. Entonces no sería una causa cardiogénica, estamos más tranquilos. ¿Qué tenemos que buscar acá, no? Por ejemplo, hay que calcular el intervalo QT, como lo vemos acá, ¿no? Con la intersección con la línea eléctrica, hay que calcular manualmente, usualmente, cuánto se ha prolongado, ¿no? Por ejemplo, acá está el síndrome de QT largo. Y acá, por ejemplo, les puse esta onda delta, que es el síndrome de reentrada de Wolff-Parkinson-White. Siguiente diapositiva. Hay otros exámenes también que podemos pedir, pero como les dije, con los tres anteriores, usualmente vamos a tener todo hecho. ¿Qué pruebas de laboratorio se pueden pedir? Sobre todo la glucosa, hematocrito, prueba de la beta-HCG en orina también, porque quién sabe que la paciente quizá está embarazada, quizá ha habido un embarazo ectópico, también está sangrando, por eso también es importante el hematocrito, y también en pacientes que ya están menstruando, ¿no? También sería importante en este caso la glucosa por la hipoglicemia, y también el toxicológico, porque por consumo de sustancias también se puede desencadenar, ¿no? Es una de las causas. Otros estudios podemos realizarlo, ¿no? Como un ecocardiograma, se puede realizar, por ejemplo, la evaluación del Holter ya para, digamos, algo más prolongado en el tiempo, ¿no? De 24 o 48 horas, pero esto es si es que hemos encontrado hallazgos previos, ¿no? No vamos a entrar de frente con estos exámenes porque no es necesario. Si es que en la evaluación del examen físico con la historia nos sugieren o nos preocupa algo, entonces podemos ya entrar con esos estudios. Siguiente diapositiva. Ya, listo, y entonces acá está fácil el algoritmo que nos puede hacer descartar y para llegar al diagnóstico de la etiología, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, si ha tenido dolores de cabeza, signos parecidos a los de la migraña, o la pérdida del estado de conciencia ha sido prolongado, entonces eso nos dirige más a los síndromes neurológicos que lo simulan, ¿no? Como pueden ser las convulsiones, las migrañas, o puede ser también una lesión del sistema nervioso central, por ejemplo, quizá una ACV. También, si es que vemos que hay una anomalía en la evaluación del electrocardiograma o en la historia lo hemos recabado, entonces tendríamos que investigar más lo cardíaco y eso sí es preocupante. Luego, si no tiene nada de eso, medimos la glucosa y ahí encontramos anormalidades, entonces podría ser la hipoglicemia. Si no, entonces medimos las maniobras que les dije, ¿no? De la presión, si es que medir sentado parado, hay alteraciones, hay cambio, las hay, puede ser ortostático. No las hay, entonces hay que ver si es que puede estar afectado por alguna sustancia. Medimos entonces el toxicológico. No lo hay, puede ser causado por hiperventilación o es el espasmo del sollozo, si es que hay un cambio en el patrón respiratorio justo inmediatamente antes o durante el evento. Si no lo hay, entonces ya nos quedamos con la causa más frecuente en el 80% de los casos y la solución confiable, el síndrome vasovagal, el síncope vasovagal, y si no, podría ser por un síndrome de conversión, ¿no? Como es que habíamos visto en el video, que no es necesariamente causado por algo estructural, no es una simulación, pero son síntomas que siente el paciente. Siguiente diapositiva. Listo. Ahora para el tratamiento. Estos tratamientos lo vi en la guía, la última que les comenté del 2024, entonces lo que más he priorizado acá es la estrategia no farmacológica de primera línea, cambios en los estilos de vida, ofrecer educación al paciente sobre su situación y también a los padres, a los tutores,
para el manejo de la autoprotección, ¿no? Si es que empieza a identificar cuándo puede tener un síncope o sabe qué factores les puede causar el síncope, entonces el paciente lo puede evitar o al menos ya puede estar preparado ante lo que le suceda. Quizá ya irse sentando o arrimarse a una pared antes de que pueda pasar esto. También aumentar la ingesta de agua. La guía recomendaba de 30 a 50 mililitros por kilogramo al día, hasta 1,5 litros o 1,7 litros. Y también la ingesta de sal. Se puede tomar sales de rehidratación oral también, y se aconseja que esto sea por más de 2 meses. Esto es importante también, las maniobras de contracción física, como flexionar las rodillas, contraer los abdominales o apretar las manos. ¿Por qué? Porque aumenta el retorno venoso y pueden retrasar o evitar directamente el síncope. Y otros entrenamientos que puede hacer el paciente para poder sobrellevar su situación. Siguiente diapositiva. Si es que no ha funcionado, o acá tenemos, ¿no? Si es que el paciente tiene síncope recurrente, que es más de 2 en 6 meses o más de 3 en el año, el paciente probablemente no lo controla bien con las medidas no farmacológicas, o hay un riesgo de lesión, entonces vamos a ir de frente con estos 3 medicamentos de acá, que son la midodrina, el metoprolol y la fludrocortisona. En cuanto a la midodrina, iniciamos con 1,25 a 2,5 gramos. Lo importante es que está contraindicado si es que la presión arterial supina cuando el paciente está echado, ya está por encima del percentil 95, o si tiene alergia al fármaco, ¿no? También se puede utilizar metoprolol, que tiene eficiencia alta en los adultos y también ahora se ha visto que en los niños. También contraindicado si es que hay una bradicardia sinusal significativa o un bloqueo AB. Y por último la fludrocortisona, ¿no? Que la conocemos, un corticoide con actividad también para, digamos, mantener la presión. Y la dosis con la que entraríamos sería en este caso de 0,2 miligramos cada mañana. Y este también es una diapositiva importante para nosotros, que es ver las indicaciones de admisión o derivación, ¿no? Cuando lo mandas a un especialista o cuando amerita que ese paciente reciba un tratamiento en hospitalización. Entonces, cuando hay sospecha de síndrome cardíaco basado en el historial o en lo que hemos encontrado en el examen físico, mándalo, tenemos que mandar lo mejor. Si es que encontramos una alteración neurológica, si son los signos compatibles con los, por ejemplo, de una convulsión, puede ser una migraña, o hay alteraciones en el electroencefalograma, entonces también habría que derivarlo a neurología. Y por último, acá estos 4 criterios, ¿no? Evidencia de enfermedad cardiovascular, neurológico, que ya los hemos comentado, y por último, una hipotensión ortostática con síndrome postural continuo que no se resuelve con la terapia de fluidos. Entonces, probablemente hay algo además de eso que está causando, ¿no? Lo que les comentaba, que estén conviviendo uno neuromediado con uno cardiogénico. Entonces, con eso ya tendríamos bastantes herramientas para saber, sobre todo, identificar las causas de peligro. Y pasamos a la siguiente diapositiva y la última, que es el resumen del caso. Entonces, para resumir todo lo que les ha comentado mi compañero, tenemos la definición, que es una pérdida repentina y breve de conocimiento, asociado a una pérdida del tono postural, cuya recuperación es espontánea. Dentro de sus causas, principalmente la etiología son de los eventos sincopales en niños y adolescentes, es principalmente benigna y también puede ocurrir como resultado de enfermedades más graves, generalmente asociadas a lo cardíaco, que potencian el diagnóstico de una muerte súbita. En cuanto al diagnóstico, es una combinación de las características de la historia clínica, el examen físico y los hallazgos en el electrocardiograma, que generalmente identificará en niños y adolescentes a una causa cardíaca, que es, como ya le mencioné, el síncope potencialmente mortal. Los estudios auxiliares, principalmente el examen físico y los resultados del EKG, también podemos incluir una analítica general, como lo mencionó mi compañero, con la glucemia, entre los exámenes más importantes, y el hemograma. Y el tratamiento principalmente requiere de un reconocimiento adecuado de la causa, es decir, encontrar la etiología, y se sugiere iniciar una terapia que sea no farmacológica al inicio, y ya si fracasa podemos hablar recién de los fármacos. Eso sería todo. Y la siguiente